Hola, buenas noches. Es miércoles de clave y como cada semana le agradecemos muchísimo el favor de su atención. Les invitamos a que se conecten con nosotros. Será una charla muy interesante, como siempre y como cada semana, mi compañero Aurelio Contreras. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todo nuestro auditorio. Estamos en La Clave, hoy miércoles 9 de octubre de 2024. Ya estamos en la recta final, en el último trimestre de este año y estamos además ya en un nuevo sexenio que pues tiene muchas cosas que valen la pena analizar, muchas cosas que es importante pues poner en su justa dimensión. Y pues para ello hoy contamos con una invitada verdaderamente de lujo, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas, Angélica de la Peña. Muchísimas gracias por estar esta noche en La Clave. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo afectuoso a Mónica y a ti, Aurelio. Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, para aquellos pocos que no sepan de la trayectoria de Angélica de la Peña Gómez, bueno, pues ella estudió en la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Guadalajara, también formó parte de la Federación de Mujeres Insurgentes y dirigió la Unión Nacional de Pioneros Insurgentes, socia fundadora de Mujeres en Lucha por la Democracia, fue dos veces diputada federal y bueno, pues ella impulsó la reforma al artículo cuarto constitucional para el reconocimiento de los derechos de niñas y niños y promovió la primera ley para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Formó parte de las comisiones de dictamen de la Ley Federal de Cinematografía. Bueno, en una legislatura fue presidenta de la Comisión de la Niñez, formó parte del Parlamento de Mujeres de México, fue consultora de UNICEF, socia fundadora de Observatorio Ciudadano de Política Pública de Niñez, Adolescencia y Familias y de la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad. Ha sido consultora de UNICEF, ONU Mujeres. Fue senadora de la República y fue presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República. Fue promovente e impulsora de reformas al artículo 73 en materia de desaparición forzada. Y bueno, es larguísima su trayectoria. Bienvenida, Angélica. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Y bueno, pues para comenzar esta charla, le quiero plantear la pregunta con la que titulamos nuestro programa del día de hoy. ¿Llegaron todas este 1 de octubre? ¿O cuál es su perspectiva? ¿Cómo ve usted pues lo que encierra una frase como esta, que pues es muy llegadora, pega mucho en la emoción, en el corazón, pero que ojalá que fuera así en la realidad? ¿Qué piensa usted de eso? Bueno, me parece que es muy importante destacar que México, por primera vez en su historia, desde que es nación, tiene a una primera mujer en la presidencia de la República. Ese es un hecho histórico que ya está inscrito y no hay manera de que nadie lo pueda regatear. Para eso, por cierto, para eso trabajamos desde muchas generaciones atrás, garantizar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Y es interesante destacar que la presidenta, cuando asume su encargo, sigue reafirmando lo que dijo en algunas ocasiones en reuniones con mujeres, de que no llegó sola, llegamos todas, y sobre todo reafirmar que es presidenta con la A, no presidente, sino que se diga en femenino, porque lo que no se nombra no existe. Y yo creo que ese tipo de comentarios que le escuchamos van dirigidos sobre todo a las mujeres que han estado trabajando durante mucho tiempo para lograr que los derechos de las mujeres sean reconocidos de manera plena. Pero totalmente, no le tengo que regatear tampoco eso, pero a ver, llegamos todas, ciertamente con Claudia Sheinbaum, yo creo que todavía no se ve efectivamente así es. Hay un paquete de reformas a la Constitución y leyes reglamentarias donde sigue reafirmando que la igualdad sustantiva debe ser un principio constitucional. No es la primera vez que ya la Constitución lo define, pero ella
vuelve otra vez a plantearlo en algunos artículos de la Constitución. Y además plantea una serie de preceptos que ya cuando los analiza uno en corto, pues ojalá que fueran los que necesitamos. Yo diría, por ejemplo, en el caso de paridad, debería impulsar una reforma a la Constitución donde garantice, por ejemplo, que las gubernaturas, en cada proceso electoral, la mitad sea para mujeres y no se imponga a través de lineamientos que establece el INE y que reafirma el Tribunal Electoral, porque no están en la Constitución, no son letra en la Constitución. Ese es un tema importante. La alternancia, por ejemplo, me parece que ese es un asunto que necesitamos seguir trabajando para garantizar que haya esta alternancia entre mujeres y hombres. En el ámbito municipal en todo el país, el mejor análisis nos refleja que el 30% de los encargos son para las mujeres. Es decir, todavía falta trabajar todo un trecho más y quiero detenerme en los ámbitos municipales porque me parece que esa es la parte más delicada que sí necesita revisarse desde la Constitución. Miren, yo tengo mucha experiencia como legisladora. He sido 3 veces integrante del Congreso de la Unión y siempre he trabajado todos los días, cada semana, cada mes, cada año, en distintas reformas precisamente para armonizar nuestra Constitución y leyes reglamentarias para que se garantice el derecho de todas las mujeres de manera plena, es decir, todos sus derechos de manera plena. Sin embargo, el ámbito municipal, es decir, el artículo de la Constitución que refiere al ámbito municipal, que es el 115 constitucional, nunca se ha querido. Y ahí es donde tenemos mayormente las dificultades, en los municipios, porque en los municipios es donde viven personas, donde las mujeres padecen en sus familias, en sus hogares, distintas formas, tipos de violencia. En la comunidad, en las calles, no son seguras y también se padece violencia comunitaria. Y así puedo poner los ejemplos de otras violencias en el ámbito laboral, educativo, etcétera, etcétera. De manera que el país necesita empoderar de la Constitución a las mujeres que viven en los municipios, es decir, a todas, porque todas vivimos en un municipio territorialmente. De manera que yo esperaría que estas reformas que acaba de presentar y la Constitución de la Secretaría de las Mujeres sea un comienzo, que efectivamente podamos tener una escucha que no tuvimos en el sexenio que acaba de terminar. Si la presidenta, y yo le doy un poco de, pues, de credibilidad en el sentido de que apenas tiene una semana, pero veremos a ver qué es lo que va a hacer en el transcurso de estos días y sobre todo quiero hacer énfasis, y con esto termino esta intervención, en qué va a presentar como proyecto, su potestad, presentar un proyecto de presupuesto de egresos de la Federación a la Cámara de Diputados. Si allí en ese presupuesto sigue anexo 13, dedicado a integrar todas las políticas y acciones gubernamentales en materia de derechos de las mujeres y de las niñas, sigue siendo un tergiversado donde están todos los programas sociales que incluyó López Obrador, no habría nada que ver con los derechos de las mujeres, entonces quiere decir que nos está viendo la cara. Porque esas son las partes fundamentales en las que tenemos que valorar a un gobernante o a una gobernante. Es decir, los recursos del erario público van dirigidos al desarrollo, protección de los derechos de las niñas, sí o no. La parte más delicada que yo creo que nos va a permitir realmente valorar si vuelve otra vez a reivindicarse del anexo 13 del presupuesto de la Federación, que incluimos, que trabajamos muchísimas mujeres de todos los partidos, por cierto, y de las organizaciones sociales y feministas y académicas
para garantizar que desde la Constitución y desde el presupuesto de egresos de la Federación se impulsen, se trabaje en políticas y acciones gubernamentales que resuelvan la discriminación de las mujeres y las violencias que les afectan a sus vidas. Ujú. En ese sentido, bueno, vemos un discurso muy parecido a lo que venía haciendo el discurso, no parecido, pero sin muchos cambios del expresidente. Por ejemplo, hablar de feminismo con enfoque social, que es de lo que, bueno, pues nos deja un poco así como en duda de cómo va a ser esto, tomando en cuenta, pues, una herencia desastrosa de un país que le dejan a Claudia Sheinbaum con altos índices de violencia machista. ¿Sí me explicó? ¿Cuál es su punto Sí. de vista? No, bueno, es terrible. La desaparición forzada, por ejemplo, está creciendo más en mujeres y niñas y niños. La trata de personas está creciendo más en las niñas y los niños, también en las mujeres, pero las niñas y los niños eran, pues no eran tan evidente el enganchamiento, porque parte de la desaparición forzada de niñas y niños es porque están enganchados en trata de personas. Y México ese ocupa el primer lugar en pornografía infantil, por ejemplo. Eso es vergonzoso. Entonces, sí, repetimos, le escuchamos a Claudia Sheinbaum mucho del discurso hasta la forma de decir las cosas similar mentor. Me parece que necesita empoderarse. Me parece que ella necesita ya dejar de estar viendo al señor como el presidente. Porque así lo sigue diciendo, cuando se refiere a él, sigue refiriéndose como a él presidente. La presidenta es ella, necesita empoderarse, asumir el encargo. Y tocas un tema muy, muy sensible, porque recibe un país sumido en la violencia. Ya no se escapa ningún estado de la República. México, lo que estamos viviendo. Yo transito desde hace muchísimos años en una carretera porque vivo en un lugar, regreso a la Ciudad de México, tengo años transitando por esas autopistas y hoy son peligrosísimas, cuando eran las más seguras. Ya no hablo de la que lleva de México a la ciudad de Veracruz o de Jalapa, que desde hace mucho tiempo sabemos que no son tan seguras. Me parece que estamos ante un problema de inseguridad que tiene mucho que ver con esta permisividad que el presidente que ya se fue dijo a todos los vientos desde que llegó. A los maleantes hay que reconocerle que tienen derechos, lo dijo muchas veces, y bueno, su referencia, llamado al Chapo, que se le reconozca que tiene derechos en su prisión, eso ahí está, forma parte de la historia. Y esta política de abrazos no balazos, pues ahora le hereda presidenta un país en una situación muy complicada. Y luego peor, a unos cuantos días de que ella asume su responsabilidad, viene la crisis tremenda del asesinato del presidente municipal de Chilpancingo. La forma como mandan el mensaje los malosos es un reto que acaba de empezar. Y tiene que tomar medidas. Yo escuché a García Harfuch presentando una serie de propuestas que yo las siento muy, muy, muy cortas respecto al problema. No nos dice, por ejemplo, cómo va a lidiar la militarización de la seguridad pública que está ahora de la Secretaría de la Defensa Nacional. Me refiero a la Guardia Nacional. ¿Qué hace un secretario de seguridad pública donde la Guardia Nacional depende de esa secretaría y resulta que esta está manejada por la Sedena? Perdón, ahí estamos ante un conflicto de intereses muy raro, ¿verdad? Porque él pertenece al ámbito civil,
pero ahora la Guardia Nacional está en el ámbito militar, violentando la Constitución desde el origen, incluso desde la primera Constitución del siglo antepasado. Yo creo que sí estamos ante una situación complicada, que todavía no vemos a una mujer realmente empoderada como presidenta. Yo creo que sí, yo a veces me pongo a pensar y digo, no debo ser tan dura en mis análisis y tengo que ver que pues ella llega en una situación muy compleja. Nadie puede negar que el liderazgo de López Obrador es todavía el último día, el último minuto era altísimo su nivel de aceptación popular. Un hombre que no dudo esté instalado en consumar un obradorato y querer manejarla. Yo no dudo de que todo eso estar pasando. Y me parece que en ese sentido ella tiene que entender que debe trabajar para todas y para todos. Cuando dice yo renuncio a Morena, pero luego sigue atendiendo y decidiendo cosas en Morena, francamente me parece que estamos ante una situación que no plantea la verdad, por decirlo decentemente. En ese sentido, pues Claudia Sheinbaum recibe un país en el cual hay un promedio de 11 mujeres asesinadas al día, donde hay una enorme cantidad de mujeres desaparecidas, donde hay un clamor por parte, sobre todo, de madres, de personas desaparecidas, de víctimas, que no vimos, por lo menos en su discurso inaugural, que no vimos que se les mencionara, y por eso también ese cuestionamiento a la frase de si verdaderamente llegan todas, ¿no? Cuando no a todas se les mencionó. Y lo único que hemos oído que se plantea es atender las causas, lo cual, pues, ¿cómo atiendes las causas o qué es atender las causas de fenómenos como estos? ¿Cómo ve usted este arranque en cuanto a esto que se está planteando para atender estos problemas que son, pues, delicadísimos y que en el anterior gobierno no solamente no fueron atendidos, sino que fueron ignorados o que incluso en algunos casos fueron vilipendiadas las víctimas mismas? Sí, bueno, pero además hay una situación que es muy lamentable. Cuando él en la campaña hace 6 años, más de 6 años, decía que iba a atender y todos le creyeron, los padres y las madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y resulta que se fue y no hay todavía una verdad sobre lo que aconteció, dónde están, qué pasó con ellos, de estos estudiantes de Ayotzinapa. Y ese fue un asunto muy delicado porque fue la gota que derramó el vaso, particularmente en este delito, grave delito, que además violenta de manera contumaz y cruel los derechos humanos, que es la desaparición forzada en México. Él se retira de la presidencia con los datos más altos, no solamente de desaparición forzada, también en homicidios dolosos, en el feminicidio que creció año con año, día con día. Constatábamos que seguían desapareciendo, seguían maltratando y seguían asesinando mujeres. Cuando a una mujer la asesinan, lo que te refleja detrás es miles de mujeres que están sufriendo una situación de violencia. Y es posible que el Instituto Nacional de las Mujeres, año con año, le hayan rebajado, le haya quitado en el presupuesto de ingresos de la Federación recursos, muchos de ellos dedicados a la parte adjetiva, es decir, no solamente la parte sustantiva, sino en la determinación y la construcción de mecanismos que permitieran efectivamente prevenir políticas de prevención y de atención para buscar y bajar los índices de violencia contra las mujeres,
y no crecer como ahora está la situación. Sí, es muy grave. Y bueno, las madres buscadoras, en la mayoría de los casos personas desaparecidas de manera forzosa, sí es verdad que hay mucho más presencia de que quienes buscan son las madres, a sus hijas y a sus hijos, porque por desgracia la inmensa mayoría de las personas que están desapareciendo de manera forzosa en México son menores de 35 años y por desgracia está bajando cada vez a edades más pequeñas, 13, 12, 11 años de edad. ¿Dónde están? Pues están muchos de ellos incorporados a distintas formas de trata de personas, otros están desaparecidos, quién sabe dónde estén, y hasta que no se encuentren no sabremos la verdad. Me parece que eso es importante rescatar lo que dice la ley. La ley establece, hay que encontrarlos donde estén. Mientras que no aparezcan, el delito sigue allí y continuo. Y eso no se está aplicando, no se aplicó por el pasado sexenio. Y yo no veo mensajes para restituir este tipo de crímenes que además se complementan con ejecuciones extrajudiciales, con la, la gente que está saliendo de manera forzosa de sus ciudades, de sus casas. Cada vez tenemos municipios y pueblos abandonados en México porque hay una expulsión de esas familias de manera forzosa y por supuesto a esto hay que añadirle, porque también hay que decirlo, que los recursos que van dirigidos a los estados en el rubro que está dedicado para las policías municipales también cada año fue reduciéndose en el sexenio pasado. Entonces te dejan a la ciudadanía, a ti, a mí, a tus hijos, a mis hijos, nos dejan en la indefensión. No hay garantía del principio constitucional que plantea que tenemos derecho en México a transitar de manera segura. Ningún problema por cualquier calle del país. Cualquier calle de un poblado, de una comunidad, de una colonia, no lo podemos hacer con libertad porque seguridad. Y cuando estás frente a una situación de ese tipo, estás frente a un Estado fallido. Y lo que recibe Claudia Sheinbaum es un Estado fallido. Ya no toquemos otros derechos, como el derecho a la salud, que es una situación verdaderamente caótica. Dediquémonos al tema de seguridad. Y el tema de seguridad lo que nos refleja es que las delincuencias organizadas en este país, muchas de ellas transnacionales, están empoderadas y tienen territorios totalmente dominados. Funcionarios y funcionarias o acatan. ¿Cuántos municipios y cuántos distritos electorales? No hubo elecciones. ¿Cuántos candidatas y candidatos en la elección pasada fueron asesinados? Nunca habíamos tenido eso en México. Periodistas, la crisis de los periodistas en México está señalada por todos los organismos internacionales. Parece que vivimos en un estado de guerra. Las defensoras y los defensores de derechos humanos igual. Estamos ante una situación realmente caótica. Lo que tiene la presidenta es, espero que no le quede grande la investidura, apenas, insisto, está empezando, pero ella debe dar un giro. Hay analistas políticos que dicen que ahorita no puede, porque tiene una figura allí que ya está en su rancho, pegando y va a seguir pegando. Miren, acaba de estar en una reunión y ¿qué fue lo que le dijeron? Es un honor estar con Obrador. ¿Dónde estaba Obrador? Hace 2 días. Ahora que asumió como jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, entra al Congreso de la Ciudad de México y el griterío era, es un honor estar con Obrador. ¿Cómo? O sea, de ese tamaño es la bronca que tiene. No crean que yo
No la analizo, pues soy feminista y tengo que analizarlo, sobre todo porque es mujer. Pero no podemos permitir que siga sin operar, sin asumir como ejecutiva, poder ejecutivo. Necesita ella ya empezar, darle tregua a Dorato, porque si no, no va a poder resolver los problemas. Y ya hay que parar estas críticas y memes y burlas contra ella que a mí me disgustan muchísimo, porque no me parece que eso es lo que merezca la primera presidenta de México. La primera presidenta de México. Y tiene que efectivamente no solamente llegar con nosotras, tiene que trabajar con nosotras. Claro. El cambio de la visión. Llego yo y llegamos todas, pues no, no es cierto. Las madres buscadoras no llegaron. Las madres que andan buscando a sus hijas y sus hijos por quién sabe dónde estén, en trata, o ya son victimados, o están incorporados a las delincuencias, o están en qué situación están. Las mujeres que viven en sus hogares no pueden estar seguras porque ahí tienen al ogro. 2 de cada 3 mujeres en este país sufren algún tipo de modalidad de violencia. Y la inmensa mayoría, porque es más de la mitad, lo vive adentro de sus hogares. ¿Dónde están las políticas de prevención que están señaladas en la ley? Porque dijeras, bueno, pues no hay ley, pues hay que legislarla, pero la ley, hay una ley. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia fue reformada en el 20 e incorporaron más tipos de violencia, reformaron la alerta de violencia de género, reformaron las órdenes de protección para llamarles administrativas y jurisdiccionales y bueno, adecuaron la ley a partir de las críticas de por qué no funcionaba. Pero ¿saben qué? No sigue funcionando. Porque no la aplican. Formas una ley muy formada en el ámbito parlamentario y legislativo. ¿Cómo reformas una ley? Simplemente porque es que no funciona. Pero a ver, ¿cómo está su aplicación? La aplicación es lo que te debe decir, ¿funciona o no funciona? No funciona porque esto que estás aplicando no funciona. Ah, no lo están aplicando. La alerta de violencia de género no la estaban aplicando. Nadie. Como decía la ley. También, ya la reformaron. Ya no hay pretexto. Muchas reformas que tiene ahora la ley para que que funcione desde el 2020. ¿Por qué no funciona? ¿Por qué desde el 2020 ahora han crecido las mujeres asesinadas cada día? Eso en los datos oficiales. Hay datos que no están vistos, que te están señalando que son suicidios, que son muertes naturales, que son accidentes. Y resulta que si haces una investigación, ¿verdad? Es un feminicidio. Las mujeres que sufren depresión, igual, los hijos, las hijas. Es decir, sí tenemos una gran agenda que se ha complicado más después de, y no es que antes estuviéramos bien, de ninguna manera, pero bueno, el sexenio pasado rompió todos los récords, todos. La de la deuda externa, que digo que nunca iba a pedir una deuda para el país, somos el país que tiene una deuda descomunal justamente en, en el sexenio pasado. Entonces, sí tiene un gran reto y yo creo que tiene que trabajar con las mujeres. Hoy tuvimos una reunión muy interesante de una de las organizaciones de las que forman parte con legisladoras de la Cámara de Diputados y del Senado de la República. Presentamos una agenda y ellas nos plantearon también interesantes y yo esperaría que ese tipo de ejercicios se reflejen también con el ámbito ejecutivo, con la próxima secretaria de Igualdad, con las diversas instituciones que antes ni nos veían, escuchaban y no existíamos. Y Claudia Sheinbaum sigue poniendo las vallas de acero
alrededor del Palacio Nacional, pues es que no quiere oír, ¿no? Y el país necesita ser oído. Así es. Yo quisiera referirme a un tema que me parece importante, que tampoco no se desvió, no hubo un cambio como es los premios políticos a sus allegados, premios, como por ejemplo pareciera que fue un premio el que Claudia Sheinbaum, imagínense en estos tiempos que vive el país en el tema de las mujeres, bueno, pues haya designado a Citlali Hernández para la nueva creación de la Secretaría de las Mujeres, cuando ella venía en la inmediatez de ser pues la secretaria del partido político, ¿no? En el gobierno, ¿qué opinión le merece? Bueno, yo conozco mujeres feministas en Morena que cuando se anuncia la secretaría, pues muchas pensamos, va a pensar en algunas de estas feministas muy reconocidas que tiene Morena para ocupar una secretaría tan importante. Creo que muchas se sorprendieron, efectivamente, con el nombramiento de Citlali, porque hasta ahora no la hemos visto en toda su carrera política, no la hemos visto involucrada en los derechos, en la promoción, en el trabajo a favor de los derechos de las mujeres, de manera específica. Creo que eso no merita mucho para quienes pensamos que la Secretaría de las Mujeres para la Igualdad Sustantiva tendría que ser ocupada por una mujer con una gran experiencia en la materia. Y me parece que había mejores mujeres, cuando menos, esa es mi opinión, yo conozco muchas de ellas y yo pensé que iba a optar por cualquiera de ellas y no fue así y sí me sorprendió muchísimo. Pero bueno, es una potestad de la presidenta y hay que ver qué es lo que va a hacer cuando asuma su responsabilidad, le prueben esta integración, este cambio de mujeres a secretaría en la ley de la Administración Pública Federal. Pero sí creo que esa secretaría ya cuando esté en funciones tiene que asumir todas las recomendaciones que desde el ámbito internacional, particularmente el comité de la CEDAW, el mecanismo de la Belén do Pará, el mecanismo de examen periódico universal, le están haciendo al Estado mexicano. Estos temas que hemos hablado ahorita, pues más, están recomendados al Estado mexicano como pendientes. Y no hay hasta ahora un cambio estructural que garantice la acción de todos esos pendientes. Porque no hay compromisos con los derechos de las mujeres, de todas las edades y de todas las condiciones. No lo hay. Somos el 52% de la población. No es que el otro 48% no sea importante, sumamente importante. Sobre todo cuando tienes ahí generaciones de niños y adolescentes que también están sufriendo, igual que las niñas. Y peor, están ellos, no todos por fortuna, siguiendo la ruta del machismo porque lo aprenden en su casa. Lo aprenden también en el ámbito comunitario, a través de los medios, las redes, qué sé yo, porque no hay detentes, no hay detentes. Tenemos cada vez, hay que poner un nuevo tipo en la ley que es la violencia digital. Pues con el solo hecho de establecer cuál es la violencia y las características contra las mujeres, debería ser suficiente para que se aplique y se proteja todo tipo de violencia, todo, donde se perpetren, cualquiera que sea su forma o modalidad de su expresión. No, tenemos que estar incluyendo
Además, la violencia contra quienes usan ácido para desfigurar mujeres. La violencia en el uso de hijas y hijos contra la madre, se los quita. Hay la violencia digital. La, y entonces las discusiones vienen, ¿cómo vas a detener la violencia digital? Que se expresa todos los días durante las campañas contra mujeres. A un hombre no lo afectan tanto como afectan a una mujer con su familia. Que el denosten a un señor con epítetos no lo afecta tanto que esos mismos epítetos se lo indilguen a la mujer. Le afectan su vida personal. Es decir, sí tenemos muchos pendientes, todos estos le corresponden atenderlos, por cierto, a la Secretaría de las Mujeres, que tiene que trabajar ahora que va a tener funciones de autoridad, porque va a estar en el marco del gabinete, tiene que trabajar en la implementación de un enfoque transversal en todas las dependencias, en todas las secretarías, para que haya cambios estructurales, si no, no los va a haber. Y entonces va a ser un Instituto Nacional de las Mujeres que no hizo nada, fue intrascendente, aguanto que le quitaran el presupuesto año con año, pero ahora cambiando de nombre y ahora estando en el estatus del gabinete. Pero en lo concreto, a las mujeres de carne y hueso y un pedazo de pescuezo, pues no, no, no vemos ningún cambio en nuestra realidad. Está complicado, Sin duda. ¿verdad? Claro, y yo quisiera traer a colación, y creo que está muy relacionado, pues el hecho, y podríamos señalar, afirmar que pues el peor legado que dejó el gobierno que concluyó ha sido el del debilitamiento de las instituciones aparte del Ejecutivo. Esto que esta andanada contra el Poder Judicial, esta intentona por desaparecer todos los organismos autónomos y que finalmente tienen impacto en la vida de todas las personas, en la vida de las mujeres, sin duda, ¿no? Sí. Y puntualizaría además el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde se pretende reelegir pues, una persona que demostró en los hechos, Rosario Piedra, que su labor ahí era política partidista y que le valieron gorro los derechos humanos de todos durante todo ese sexenio, ¿no? ¿Esto Sí. cómo va a impactar en esta misma situación que afecta a toda la población, pero por supuesto y particularmente a las mujeres? Sí, claro. Bueno, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que la conozco muy bien, porque fui presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y yo trabajé en la elección del anterior presidente de la comisión, que dio un giro muy importante, fue una nueva etapa para la comisión, pero llega esta señora y desaparece todo. No sirve para nada ahora la comisión. Por desgracia, es muy lamentable. Pero acabas de tocar un tema muy importante, todo muy peligroso. ¿Estamos frente a un golpe de Estado? Sí. ¿Contra el Poder Judicial? Sí. Yo creo que la gente común y corriente, que no está tan adentrada en los vericuetos de la política, o cree que el asunto del Poder Judicial es un asunto de la política y no le atrae mucho, pero las consecuencias para las personas, tú, yo, nuestras familias, todas las personas, en cualquier parte de nuestro país, que sea trastocado uno de los tres poderes de la Unión, el Poder Judicial, que la Constitución ordena tengan un equilibrio entre los tres, ninguno por arriba del otro, y hoy, sí, del país, el Poder Ejecutivo domina totalmente el Poder Legislativo, que prácticamente ellos van a decidir lo que les dé la gana, ¿sí? Pero tienes al Poder Judicial que eh, desaparecen. Es una ley rara, llena de defectos,
que se han señalado ser imposible operarla. Me refiero a las elecciones que se tienen que hacer de cada uno de estos nuevos encargos y que han dejado temas muy sensibles, aunque el Poder Judicial ha dicho, bueno, en estos asuntos sí ponemos una guardia ahí, pero en los otros nos vamos a huelga. Pero ¿qué pasa en el país cuando tienes a una Suprema Corte que está decidiendo estudiar las reformas? No las está todavía dictaminando, no sabemos qué va a pasar de ese estudio. Simplemente anuncian 8 de 11 que van a estudiar reformas relacionadas con la desaparición de este Poder Judicial y la elección de otro por voto popular, ¿sí? Y desde el propio gobierno y desde el propio Parlamento Morena, que domina el Parlamento, el Congreso de la Unión, las dos cámaras, dicen, no les vamos a hacer caso. Lo que opinen, pues no tiene ningún valor, porque nosotros ya decidimos. Y entonces van a desaparecer el único poder que nos queda, porque ya hemos perdido muchísimos organismos también autónomos, muchos que quieren desaparecer, pero tienes un INE que ya no es lo mismo que antes. No. Está en una situación totalmente de cooptación. Y entonces, ¿qué es lo que te queda? Un INAI que ha sido agredido en su edificio antenoche, que está a punto de desaparecer. Igual otros organismos autónomos fueron hechos para tener un equilibrio y proteger más los derechos ciudadanos y controlar eso, presidencialismo, que hoy, por desgracia, que acaba de terminar y que está heredando la señora Sheinbaum, lo tienes mucho más consolidado como un poder único y hegemónico. Y tienen instrumentos, no solamente a Morena como instrumento político de este partido único, hegemónico, también tienen un ejército de servidores de la nación que los vimos durante la campaña electoral, sección por sección, la voluntad de las personas, la popularidad que hubiera tenido López, etcétera, etcétera. Sobre todo tenemos una ciudadanía que no está debidamente empoderada como tal. Ahí hay un pendiente, la construcción de la ciudadanía, que no le interesa a este gobierno ver los libros de texto con su nueva escuela mexicana. Pues es un horror. Eso no forma a las niñas y a los niños, ni los maestros entienden esos libros. ¿Y dónde están las materias importantes que debieran estar ahí presentes para formar en las niñas y los niños, a propósito de las violencias y la desigualdad, empiecen desde pequeños a verse como pares, niñas y niños? Porque ¿cómo vamos a resolver el machismo? Así desde la educación, pero esta educación no está sirviendo para eso. Entonces, sí tenemos muchos pendientes. Yo no creo que vaya a haber cambios sustanciales. Yo creo, por el contrario, yo estoy muy desanimada porque, por desgracia, no tenemos una oposición fuerte que pueda hacer un equilibrio. Entonces, sí estamos, y lamento decirlo, en una situación crítica en México. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar? No lo sé. ¿Qué trascendencia va a tener ya en lo concreto en nuestras vidas, abajo, en nuestras con familias, en sus trabajos, en la calle? Yo creo que así como vamos, cada vez va a ser más complicado poder caminar, transitar por una calle con estos problemas de inseguridad y sobre todo tener una delincuencia organizada, insisto, también transnacional, sumamente empoderada. Entonces, y se distraen. Es lamentable que la presidenta se distraiga con cosas
como el desaire, rey de España. ¿Por qué cabeza cabe, no? O sea, si estamos ante situaciones que francamente yo no pensé que podíamos llegar, porque bueno, formo parte de esta generación, de estas generaciones que trabajaron en los últimos 30 años en la construcción de estas nuevas instituciones y de acotar el presidencialismo, que eso es muy importante, de empoderar a las mujeres, pero también al Instituto Federal Electoral a que sea Instituto Nacional Electoral, con más atribuciones para el equilibrio de instancias en donde el gobierno no se metiera tanto. Y un poder judicial, no es perfecto, ¿eh? Sí hay que reformar el poder judicial, pero no desaparecerlo No, no así. para hacer otra cosa rara. ¿No sabes quiénes van a competir? ¿Quiénes pisado que compitan menos idóneos, de alguna manera, sobre todo en territorios dominados por las delincuencias organizadas, imagínate, Ellos que sí, tengan un juez ellos sí tienen claro quién quieren que compita, ¿no? y lo van a promover. No era así. Y por supuesto, estas decisiones para darle 2/3, esta sobrerepresentación que se le dio a la Cámara de Diputados, en la Cámara de Diputados a Morena y a sus socios, pues a ver, quienes están contribuyendo a este estado dictatorial, nombre y apellido, la verdad, sus decisiones ahí están. Unas cuantas personas tomaron estas decisiones, más allá de la compra que hicieron a 4 senadores, porque también está el de Movimiento Ciudadano, ¿eh? Sí, claro, Perdóname. sí, claro, claro. Aunque O sea, el del PAN es aborrecible, ¿verdad? no, bueno, ustedes tienen toda la moral para hablar de eso. Es una cosa patética, vergonzosa. Todo eso afecta a la oposición, la debilita. Entonces sí tenemos que trabajar mucho para que derechos de todas las personas, y hoy que me han invitado a hablar de los derechos de las mujeres, pues sean reconocidos. Es una gran tarea que tenemos que otra vez volver abajo, otra vez, abajo, 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 abajo. Y este tipo de programas, por supuesto que son alentadores. Yo estoy muy agradecida que me hayan invitado a estar con ustedes, porque sé que también para el periodismo no va a ser fácil, no está siendo fácil, No lo es, no ¿no? lo es. No lo es. Y entonces necesitamos buscar alianzas entre todas y todos donde estemos para ir reconstruyendo el país, porque no podemos sentarnos a ver cómo avanza el único, único, que le está dando al traste institución que desde la primera constitución se establece el equilibrio entre los poderes. Se habla desde la democracia. Se empezó a hablar de la pluralidad como una esencia característica de una república. Todo eso, caso. Sí, por supuesto. Angélica Peña, yo sí estoy sumamente preocupada también por la actitud de algunas mujeres que encabezan instituciones, que encabezan poderes. Voy a poner algunos ejemplos, el Tribunal Electoral, el Instituto Nacional Electoral, que ahora todo indica que va a entrar en desacato, ¿no? Con las suspensiones judiciales. Y acabamos de ver a la presidenta, la recién presidenta Claudia Sheinbaum, por ejemplo, en las nuevas mañaneras, criticar a la ex candidata
de la oposición, de la alianza opositora. Entonces, los que buscábamos como un pequeño cambio, una luz en el camino, vemos nuevamente que no está siendo así, viniendo de las propias mujeres, perdón que lo diga. Sí, sí, bueno, debiese ser una regla que una mujer no em, agreda a otra mujer, de ninguna forma, ¿no? Entre las feministas usamos mucho una categoría para justamente impulsar estos comportamientos adecuados que se llama la sororidad, que en italiano significa hermandad. Las mujeres vernos como hermanas, ¿no? Y es que las hermanas no peleen, no discutan y no tengan diferentes opiniones, claro, pero siempre hay canales de una discusión civilizada y de un debate también civilizado, en donde se escuche a todas, ¿no? Y nos escuchemos todas y nos cuidemos todas y nos atendamos entre todas. Y yo creo que el reto que tenemos las mujeres que hemos trabajado por la paridad es que las mujeres que lleguen ciertamente tengan mayores compromisos con otras mujeres y no lleguen y trabajen igual o peor que los hombres, que trabajan mal, porque hay muchos hombres que son solidarios y que trabajan a favor de los derechos de las mujeres, sino que sean incongruentes, inconsecuentes con la historia que está detrás de cada una de ellas que permitió eh, que estén ocupando los espacios de decisión y de poder. Ese es un reto importante en el que tenemos que trabajar más nosotras, pero en la política, por desgracia, en las competencias, ha sido común estar agrediendo a la otra, al otro, ¿no? La violencia política contra las mujeres por razón de ser mujeres se diseñó en la ley precisamente para proteger a las mujeres, pero a veces tenemos que protegerlas también de otras mujeres que agreden a las mujeres. Yo eso lo veo mal. Y no se ve bien que la presidenta critique a quien fue candidata a la oposición, porque ya es presidenta, ya ganó, como sea, ya está en el poder. Y entonces ella como presidenta tiene que ponerse arriba y no seguir arrastrando la competencia partidista, porque ya está ahora en otro estadio, ya no está en la competencia. Bueno, formalmente ya renunció incluso hasta su partido. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Pues corresponder a atender toda la agenda que hemos presentado, a atender los reclamos que ahí están, pero que se reflejan en un país totalmente destrozado, con sociedades desde el norte hasta el sur, costa, golfo, en una situación de inseguridad fenomenal. ¿Qué va a pasar cuando se le acaben los recursos y no puede estar dándole a la gente su dinero cada mes? O sea, ay, pero tienes una militarización en uniformes de Guardia Nacional. O sea, no pinta bien el país, pero hay que seguir trabajando, hay que seguir haciendo esfuerzos y yo espero que dentro de los propios grupos que están del lado de Morena, pues empiecen a también a tener sus propias reflexiones y sus propias disidencias, ¿no? Y que la oposición también, pues, recomponga lo que tiene que recomponer, porque no le está yendo bien a ninguno de los partidos. El PRD desapareció gracias a López Obrador, que se propuso desaparecerlo. Yo veo en Morena un montón de estos eran del PRD, todos se los llevó, ¿no? El PAN está en una situación bien complicada, bien complicada. Ya no es ese partido que ganó
presidenciales con Fox y con Calderón. No, qué esperanzas. Y el PRI en una situación también muy compleja, muy compleja. También brincando a Morena cada que puede. Bueno, y Movimiento Ciudadano que, a ver, ¿hasta cuándo, no? Al paisano de ustedes, ¿no? Que es el que dueño, ¿no? O sea, en fin, sí tenemos retos, Vaya que sí. sí, Y, sí tenemos y, y, retos. y creo yo que también el principal reto que tenemos como ciudadanía enfrente, pues es el de hacer ciudadanía frente a un escenario en el cual, y creo que es lo que desde mi perspectiva vuelve más grave toda esta situación que hemos analizado esta noche, en la cual pareciera que ya no importa la ley, se pueden desacatar órdenes judiciales, se puede ignorar o pisotear una ley como quiera, o sea el interés del poderoso, y lo hicieron durante las elecciones y lo hicieron antes de las elecciones, y si desbaratan al Poder Judicial, pues, ¿qué ley va a privar, no? ¿Qué nos queda a los ciudadanos y a las ciudadanas, a las mujeres, en este escenario en el cual, pues sí, por un lado, sí se celebra el hecho histórico de que una mujer sea por primera vez presidenta de este país, pero que tiene todo este escenario adverso, este escenario de bajísima legalidad, de bajísima institucionalidad y de una alta incidencia de la violencia? Es una pregunta, una reflexión muy complicada, poner una contestación sobre qué es lo que nos espera y qué es lo que tenemos que hacer. Mira, yo creo que necesitamos volver otra vez a tener comunicación. Yo creo que lo que menos ahora nos sirve es que nos encerremos cada quien en nuestra depresión y en nuestra tristeza, el ver cómo el país está tan mal, que estemos a la defensiva en vez de a otras y a otros, tener este tipo de espacios que nos permitan una reflexión y así en todo el país empezar a trabajar hacia la reconstrucción de la República. ¿Cuándo va a ser eso? ¿Cuánto tiempo nos va a llevar? No lo sé. Habrá situaciones que lleguen y que ayuden, realmente que sí. Quizás habrá otras que no, que sean más complejo, pero lo que menos podemos hacer es encerrarnos en nuestras casas y cerrar los ojos y los oídos y ponernos a ver otras cosas que no tengan que ver con la realidad. No va a ser posible, porque tenemos que salir de nuestras casas, tenemos que llevar a nuestros hijos a las escuelas, porque tenemos que hablar con nuestros hijos de cómo son sus tareas, porque si los niños se están dando cuenta y las niñas están dando cuenta, cómo actuamos las personas adultas. Hay que insistir en que se tiene que restituir. No hay otra manera. Si nosotros permitimos la degradación del Estado de Derecho como va, no trabajamos para ponerle un detente, sí vamos a estar en una situación complicadísima y podemos vernos en el espejo de varios países que están en una situación deplorable. Y no creo que eh, eso tenga que pasar, porque tenemos casos como Venezuela, en donde sí es posible que podamos llegar a una situación así. Vean el control que tiene ese dictador. Bueno, Nicaragua es algo realmente terrible. Entonces, sí creo que hay que estar atentos a ver qué resuelve la Suprema Corte. Me parece que el análisis del estudio de ese estudio que ya emprendieron,
va a señalar son las situaciones de la ley, lo que establecen estas reformas que impulsaron y que ahora ya están publicadas en el Diario Oficial de la Federación, que son conducentes y cuáles no lo son. Porque el enfoque que van a dar las ministras y los ministros es una revisión docta, no a partir de lo que ellos creen, porque las ministras y los ministros están formados y adiestrados, por cierto, para leer el texto de la ley. Ubicar con toda precisión qué dice ese texto de la ley. No es lo que quiere decir, no es lo que se supone que cada quien piensa en su interpretación que dice, no. Quienes están en la corte leen y entonces dirimen a partir de lo que leen. Y seguramente nos van a decir a las demás personas, no doctas como ellos, dónde están los errores, contradicciones, las cuestiones inoperantes respecto de la forma dicho de López Obrador. Increíble. Y que todas y todos como borregos fueron y le aplaudieron. Que muchos y muchas que está mal hecha, es tendenciosa y saben que aplicarla va a ser imposible. Saben los riesgos que tienen esas reformas. Entonces, parece que allí es donde tenemos que responder. Yo creo que ese es el primer reto que tenemos ahora. Todas y todos lo estemos, pensemos como sea, de izquierda, derecha, de centro, de lo que sea, todas ese tipo de definiciones y calificaciones que luego hacemos, y pensemos todos en nuestro país y sobre todo en la república, porque somos una república, no somos cualquier nación. La Constitución nos define como una república democrática, con división de poderes, equilibrio entre los poderes. No somos un país dominado por una sola persona. Eso es contra la Constitución. Y entonces, volver a la Constitución en sus estipulados pétreos, como dicen los constitucionalistas, es necesario, y me parece que los 8 ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación están dotados de capacidades para hacer un correcto análisis y estudio de esas reformas. Y yo creo que nos van a dar mucha luz y nosotros y nosotras tenemos que atenderlos y sumarnos y apoyarnos en ellas. Eso es lo que creo cuando es de manera inmediata, ¿no? Ahora veremos si les hacen caso, ¿verdad? Ahora veremos. No, yo creo que no, pero la presión va a venir de muchas partes, ¿eh? Desde el ámbito internacional y del ámbito económico. La revisión del TEMEC. O sea, México no está fuera del planeta. Estamos inmersos en una globalidad con tratados internacionales, también de tipo jurisdiccional, por cierto, no solamente comerciales, de derecho internacional, de los derechos humanos. O sea, sí se vienen tiempos complicados. A ver qué hace. Ojalá que deje de ser un maestro y se asuma presidenta que debe ser y ver con objetividad y haga honor a su profesión como científica y vea las cosas con objetividad para que no fracase
porque nos va a llevar a todos y a todas arrastrándonos en sus errores. Y yo creo que el país no aguanta mucho ya si estamos en una situación de ese tipo. Pues creo que acaba usted de desarrojar perfectamente el tema y pues bueno, le queremos agradecer muchísimo su tiempo y sus reflexiones sobre este importante tema, pues que va a definir el futuro inmediato del país y que va a definir además la manera en la cual pues se va a llevar a cabo la convivencia entre todos los habitantes de México y en particular de las mujeres, ¿no? Muchísimas gracias, Angélica Muchas de la gracias, Peña, Aurelio. por haber Muchas gracias. estado esta noche con nosotros. Sin duda, un honor contar con su participación. Muchas gracias. El honor es mío. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias, de verdad. Y muchísimas gracias a nuestro auditorio. Esto fue La Clave. Hasta la próxima.